Adfura asume presidencia de Honduras, promete no fallar y define primeras prioridades en salud, educación, seguridad, empleo, inversión e infraestructura. Nasri Adfura sanciona los primeros 3 decretos de su administración: ampliación del RIT, venta de avión presidencial y expansión de centros regionales, UNA. Asunción de Adfura fue solemne, sobria y emotiva. Rompe protocolo y va a saludar al pueblo. Le dice: la racha está activada. Presidente juramenta nuevo gabinete con rostros nuevos, algunos tecnócratas y otros políticos. Honduras envía nota para formalizar el retorno del país al CIADI como marco neutral para resolución de controversias. Premio Nobel de la Paz María Corina Machado felicita a Nasri, igual congresistas de Estados Unidos y la Embajada Americana en Tegucigalpa. Presidente Adfura recibe credenciales de embajadores de la Unión Europea e Israel como primer acto diplomático de su gobierno. Xiomara Castro y Mauricio Oliva se integran al Parlamento Centroamericano, donde fueron juramentados este martes. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 27 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. Bueno, la noticia del día, según el guión, debe ser la toma de posesión del presidente Nasri Adfura. Pero la dinámica periodista... es lo inmediato. ¿Qué nos indica la dinámica periodística? Muy bien lo ha dicho la periodista Cristina Rodríguez, lo inmediato. Lo inmediato está en Casa de Gobierno, porque estamos a la expectativa de que se oficialicen, aunque ya han juramentado a varios funcionarios de gobierno, ya lo sabemos, pero no a todos. Y esa es la gran expectativa de una conferencia de prensa que el nuevo gobierno ha convocado en Casa Presidencial hace algunos minutos. Así que vamos con Gabriela Lobo hasta la Casa de Gobierno. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches, Renato. En efecto, así como usted lo acaba de indicar, estamos a breves minutos de que empiece una conferencia de prensa en la cual se va a oficializar precisamente el gabinete del presidente Nasri Adfura. Nosotros estamos acá a la expectativa, toda la prensa, esperando a que bajen y podamos conocer y tener esas primeras tomas oficiales de todo el gabinete del presidente electo. Déjeme decirle que en las últimas horas se ha hecho la juramentación de Ronnie Pacheco como el director del INE, Armando Dionisio Valdés, que es el subcomisionado de Condepor. Geraldo Fajardo es el ministro asesor financiero de Casa Presidencial y también va a ser el comisionado nacional de Condepor. Este último cargo él lo realizará ad honorem. Ivette Areli Argueta será la secretaria de Educación y Jimena Casasola en el Servicio Civil. Como le digo, nosotros estamos acá a la expectativa, Renato, por conocer los datos, la información de último minuto que se brindará en esta conferencia de prensa, y mientras tanto nosotros vamos a seguir pendientes para enlazarnos y que todo el pueblo hondureño conozca de primera mano en el noticiero Líder de Honduras cuál será este gabinete ya oficializado para este gobierno del presidente Nasri Adfura. Poco a poco, el nuevo gabinete de la administración de Nasri Adfura toma forma al conocerse los primeros nombramientos en finanzas, relaciones exteriores, aduanas, infraestructura, secretario privado, secretario de la presidencia, entre otros, que se han estado dando en el transcurrir de las horas. Algunos son nombramientos técnicos, otros viejos rostros de administraciones pasadas.
Tras asumir la presidencia, Nasri Asfura inició a conformar su gabinete de gobierno, el equipo que desde hoy tendrá en sus manos las decisiones claves que marcarán el rumbo de la nueva administración. En un primer bloque, el mandatario juramentó a Zulmi Ortiz, quien estará al frente de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, y a Mireya Agüero como secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. En el área económica, Asfura nombró a Emilio Hernández Hércules como secretario de Finanzas, acompañado por Lilian Rivera en Crédito e Inversión Pública y Roberto Chan en Presupuesto, un equipo que deberá enfrentar los desafíos fiscales del país. También como parte del gabinete económico, habría sido nombrado Roberto Lagos como presidente del Banco Central de Honduras. En el círculo más cercano del presidente fueron designados Luis Castro como secretario privado y Juan Carlos García como secretario de la presidencia. En materia de infraestructura, el nuevo secretario es Aníbal Erler, quien fue electo vicealcalde del Distrito Central en la fórmula de Juan Diego Zelaya y ahora asumirá una de las carteras estratégicas del gobierno. Para el control y la movilidad, Asfura nombró a Marco Abadí como director de aduanas y a Carlos Cordero como director de migración, ambos en áreas claves para la seguridad y el comercio. Mientras tanto, Fernando Puerto asumirá la Secretaría de Trabajo, José Argueta quedará al frente de Comunicación y Estrategia y Evelyn Bautista como vicecanciller. Finalmente, uno de los mayores retos fiscales del país recaerá en Eduardo Oviedo, designado como gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, una institución clave para la estabilidad financiera del Estado. La conformación del gabinete deja varias lecturas, hay caras nuevas, nombramientos que parecen responder más a criterios políticos que técnicos y otros perfiles que ya formaron parte del gobierno de Juan Orlando Hernández. Es así que el reto para la administración Asfura será demostrar con resultados que estas decisiones no implican continuidad, sino capacidad para impulsar el cambio prometido. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, vamos a repasar todos estos nombramientos ya juramentados. Juan Carlos García, secretario de la Presidencia. Luis Alonso Castro, secretario privado de la Presidencia. Mireya Agüero, canciller de la República. Emilio Hércules, secretario de Finanzas. Gerard Alfonso Fajardo, secretario asesor financiero. José Augusto Argueta, secretario de Comunicaciones. Ivette Areli Argueta Padilla, secretaria de Educación. Aníbal Erle, secretario de Infraestructura y Transporte. Zulmi Ortiz, secretaria de Gobernación y Justicia. Continuamos, Cristina. María Jimena Casasola, directora de Servicio Civil. Carlos Cordero, director del Instituto Nacional de Migración. Ronnie Padilla Pacheco, director del Instituto Nacional de Estadísticas. Marco Tulio Abadí, director de Aduanas. Y Armando Vinicio Valdés, subcomisionado de Condepor. Sí, estos son los juramentados. Todos estos han sido juramentados, pero claro que hacen falta más funcionarios que juramentar, la mayor parte. Roberto Lagos ha sido seleccionado por el presidente de la República, Nasri Asfura, como presidente del Banco Central. Ya en segundo vamos a tener a el doctor Roberto Lagos. El doctor Roberto Lagos. Aquí en TN5 Estelar. La producción me indica en el momento que tengamos a Roberto Lagos, ya sea vía Zoom, por teléfono, pero ya vamos a tener a Roberto Lagos.
que se da por un hecho será el próximo presidente del Banco Central de Honduras. Atentos porque la noticia, la gran expectativa en este momento son los nombramientos, el gabinete de gobierno del presidente Asfura. Y justamente por eso ha sido convocada la prensa ahora mismo para dar ese anuncio. Solo estamos esperando que salgan ahí a la parte de Casa de Gobierno donde se hacen las conferencias de prensa. Vamos a esperar unos segundos. Antes informamos que el vicealcalde de la capital asume el mando de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. El vicealcalde capitalino Aníbal Erler informó este martes que ha pedido un permiso por tiempo indefinido a la alcaldía del Distrito Central para asumir formalmente el cargo de secretario de Infraestructura y Transporte CID, donde ya comenzó a revisar todos los proyectos pendientes a nivel nacional. El señor presidente es tener una persona de confianza que le ayude a agilizar los trámites dentro de la secretaría, ordenar la parte administrativa y de esa manera, en conjunto con un gran equipo de trabajo técnico, poderle dar dinamismo a la capital. Erler indicó que ya iniciaron reuniones con agentes bilaterales de financiamiento con el objetivo de reactivar proyectos que ya están diseñados y listos para ejecutarse. Bueno, vamos a ir con las imágenes de Casa de Gobierno porque estamos esperando justamente esta conferencia de prensa que se ha convocado para anunciar todo el nuevo gabinete de gobierno de las instituciones centralizadas y descentralizadas. Será en unos segundos. Aquí es donde se dará la conferencia de prensa. Así que atentos. No iniciamos hoy con la ceremonia que hubo en el Congreso Nacional porque lo inmediato justamente es estos nombramientos. La expectativa del pueblo hondureño es cómo será la cara del gobierno de Narri Afura. Y la cara de un gobierno comienza con los nombramientos, con los funcionarios, con la gente que va a dirigir las diversas instituciones. Vemos ahí que comienzan a bajar, comienzan a bajar, iniciando con la gente de prensa. Son los nuevos hombres fuertes de la comunicación de Casa Presidencial. Aprovecharemos nosotros para agilizar el noticiero porque hoy será una noche muy larga. ¿Qué son las condiciones económicas de un país y cuáles son los indicadores que incluyen? A continuación se las describimos en nuestra sección de Educación Financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Qué son las condiciones económicas? Las condiciones económicas describen el estado actual de la economía de un país o de una región. Los indicadores claves de las condiciones económicas incluyen el crecimiento del Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo y la inflación, así como las políticas fiscales y monetarias. Las condiciones económicas cambian con el tiempo a través de los ciclos económicos y comerciales a medida que una economía atraviesa periodos de expansión y contracción. Las condiciones económicas son positivas cuando una economía se expande y negativas cuando se contrae. Vamos hasta Casa de Gobierno. Cero propaganda, cero culto a la personalidad. Todo lo que comuniquemos tiene que tener un servicio útil para la ciudadanía. Ha sido una jornada extensa, ha sido una jornada de mucho trabajo. El presidente sigue juramentando ministros, viceministros, secretarios de Estado, directores, gerentes. Y a continuación les leeré el primer bloque de lo que han sido los nombramientos hasta este momento. En la Subsecretaría de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia, la licenciada Zulmi Ortiz. En la Subsecretaría de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores, Mireya del Carmen Agüero. En la Secretaría de Finanzas, el abogado Emilio Enrique Hernández. Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística, ad honorem, Ronnie Francisco Pacheco. Secretaría de Educación, Ivette Arelí Argueta. Secretario de Estado de la Presidencia, Juan Carlos García. Secretario de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte, Aníbal Alberto Erler.
Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, Carlos Cordero Montoya. Subdirectora del Instituto Nacional de Migración, María Fernanda Casasola. Directora General del Servicio Civil, María Jimena de Los Ángeles Casasola. Director de la Administración Aduanera de Honduras, Marco Tulio Abadí Aguilar. Viceministro de Transporte, Fernando Joel Vázquez Montoya. Gerente Administrativo de la CID, Zulema Esmeralda Bustillo. Secretario General de la Secretaría de Estado en los despachos de Infraestructura, Aden Santiago López. Secretario General de la Secretaría de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, Jorge Rubén Godoy. Viceministro de Obras Públicas, Ricardo José Godoy Sánchez. Viceministro de Obras Públicas, María Eugenia Núñez, me disculpo. Dirección General de Conservación Vial, Ricardo José Godoy. Presidente del Banco Central, Roberto Fernando Lagos. Directora de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, Belkis Estela Escobar. Secretaría de Turismo, Andrés de Jesús Erler. Subsecretaría de Estado, Planificación, Gestión e Inversión de la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo, Tania Lorena Castillo. Y Secretario Privado de la Presidencia, Luis Alonso Castro. A continuación, escucharemos al secretario en la Secretaría de Finanzas, el abogado Emilio Enrique Hernández Hércules. Muy buenas noches, tengan todos, pueblo hondureño que nos mire y nos escucha, a todos los medios de comunicación presentes, bienvenidos a este nuevo gobierno, el gobierno del presidente Nasrias Fura. Hemos tenido este espacio para dedicarle al tema de la economía, que ha sido un tema muy importante para la agenda que va a sostener durante los próximos 4 años. Y es importante para nosotros indicarles que vamos a actuar con toda la responsabilidad fiscal que merece la situación actual del país para poder cuidar cada uno de los recursos del pueblo hondureño. Lo anterior se lleva a cabo para poder llevar a cabo, una revisión del presupuesto en el cual vamos a tener una reducción del gasto, muy en específico en el gasto corriente excesivo que tiene actualmente nuestro país. También estamos revisando lo que son las finanzas públicas con un especial enfoque en lo que es la deuda flotante que se está adquiriendo por parte del gobierno anterior, algo que es muy normal entre los dos gobiernos que van saliendo y entrando. Sin embargo, va a crear una afectación que deberemos de cubrir y de saldar con todas aquellas personas, los proveedores y los contratistas del Estado de Honduras. En tercer lugar, hemos iniciado también una jornada de visitas con organismos multilaterales. Me refiero específicamente al Banco Interamericano del Desarrollo, al Banco Mundial, al BCE y también al Fondo Monetario Internacional, lo anterior con el fin de poder ver qué metas tenemos que cumplir como país para que de esta manera podamos tener nosotros mayores apoyos presupuestarios para poder llevar a cabo las tareas que tiene previstas este gobierno. Tareas que van enfocadas en inmediato plazo en el tema salud para poder cubrir la mora quirúrgica, más de 16,000 hondureños que requieren atención inmediata en los hospitales y de igual manera poder llegarle al tema de la infraestructura, reparación, mantenimiento de carreteras a nivel nacional. Y por último, también informar de que producto de estas visitas con los multilaterales, en el corto plazo, en el mes de febrero, vamos a estar recibiendo la visita del Fondo Monetario Internacional desde Washington para que venga a nuestro país. Tendrán reuniones con nuestro presidente y también con diferentes organismos, como lo son los entes, los bancos, como lo son también la empresa privada, y también habrá reunión con el Estado a través de la Secretaría de Finanzas, el Banco Central de Honduras y la empresa de energía. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el presidente... Perdón, había uno. El último punto, mil disculpas, era que otro de los puntos que vamos a abordar es que vamos a dotar de independencia al Banco Central de Honduras
para poder recuperar la gobernabilidad del mismo. Nos parece que tenemos que darle un especial enfoque a lo que es la política monetaria, ya que la Secretaría de Finanzas se encarga exclusivamente de la política fiscal. Pero para poder profundizar de lo anterior, vamos a dar la palabra a Roberto Lagos. Muy buenas noches. En primer lugar, el mensaje que les quiero mandar a todos es el siguiente de parte del presidente. Ustedes, medios de comunicación, son nuestros amigos. Ustedes nos pueden criticar. Nosotros recibimos con humildad su crítica. Por favor, no me llamen presidente, no me llamen doctor. Mi nombre es Roberto. Y soy un hondureño más. Y estoy orgulloso de estar sentado, de estar parado con mis compañeros, compartiendo para servir a mi país, que siempre fue mi sueño. Lo que les quiero decir es, aceptamos sus críticas. Nadie los va a insultar, nunca más. Eso no volverá a ocurrir de nuestra parte. Tenemos lecciones aprendidas. No vamos a criticar al gobierno anterior, vamos a enfocarnos en trabajar. Y este es un cambio de paradigma y quiero que ustedes estén claros con eso y que nos acompañen en el proceso. Los retos son muchos. Las soluciones algunas veces nos van a doler a todos, pero empezamos por el Estado, tal como lo dijo el ministro de Finanzas. Y por tanto, adicionalmente a esto, queremos diferenciar los roles claramente. El ministro de Finanzas se encarga de la política fiscal del país, de la política de endeudamiento. En mi caso, yo me encargo de la política monetaria, de la política crediticia. El Banco Central no es un banco de crecimiento. Nosotros en el Banco Central sencillamente medimos el crecimiento. Vamos a medir el crecimiento, no vamos a esconder análisis, detalles. ¿Por qué? Porque en el análisis, en el detalle, en la cifra, si la cifra es correcta, no para contar una narrativa, sino para encontrar una realidad, es donde se encuentran las soluciones. Eso quiero que quede claro desde el primer día. He decidido acompañar el proyecto del presidente Asfura y él ha dado ese mandato. Con respecto a los temas claves de lo que ocurrirá en los próximos días, quiero comentarles que el día de hoy el presidente Asfura, después de su gira en Washington, ha mandado la notificación al CIADI para que se nos haga miembros nuevamente del CIADI. En ese tema, el timing es importante. Es un proceso que tomará tiempo. Se envía la nota. Después de enviarse la nota, se agenda una fecha de firma. Después de agendarse la fecha de firma en las oficinas del CIADI, se tiene que ratificar el tratado ante el Congreso. Una vez que se ratifica el tratado ante el Congreso, se manda una documentación final al CIADI y toma aproximadamente un mes para poder retornar al CIADI. Es decir, no es un proceso de un día, es un proceso de construcción que toma aproximadamente de 2 a 3 meses. Con respecto a temas claves, un aliado fundamental para nosotros es el Tesoro americano. El Tesoro de los Estados Unidos regresa a Honduras para apoyarnos en las áreas de finanzas, Banco Central y su representación dentro de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Ellos nunca debieron partir del país, ellos regresan como actores claves que nos pueden brindar ayuda. Para todas las personas del Banco Central siempre estarán las puertas para escuchar, pero tenemos que cambiar la forma en que se hacen las cosas, porque las cosas, el problema es que hacen las cosas de la misma manera durante los últimos 20 años, no vamos a llegar a cambios. Entonces, traeremos toda esa asistencia técnica del Tesoro, del Fondo Monetario, para que nos apoye a llegar a metas realizables en el tema cambiario, en el tema crediticio. Finalmente, la pregunta que ustedes todos los días me van a realizar es el tipo de cambio. Quiero que quede claro el día de hoy. El tipo de cambio depende de las leyes de oferta y la demanda.
¿Qué significa esto? Nosotros somos un país, una economía pequeña y abierta. Nosotros no producimos, no tenemos dólar como nuestra moneda de uso. Lo hacemos en base a la producción que sale del país con exportaciones o la atracción de inversión extranjera directa. El objetivo del presidente es atraer esa inversión para tener menores presiones sobre el tipo de cambio. Obviamente, el Banco Central siempre deberá salvaguardar las reservas internacionales porque tenemos compromisos de pago importantes. Esos compromisos de pago se verán reflejados el próximo año en el bono soberano de $700 millones. Eso es todo lo que tengo por informar al momento, pero les agradezco mucho su tiempo, su espacio, su paciencia. Muchas gracias por esperarnos. Sé que muchos llevan muchas horas aquí esperándolos. Les agradezco un montón, en serio, y ese es un mensaje que les mandaba el presidente. Gracias por ser parte de esto y quedamos atentos a informarles más al respecto. Muchas gracias, Roberto. Efectivamente, quiero reiterar el mensaje. Nosotros estamos abiertos a la crítica. Llevo aproximadamente una hora de haber sido nombrado en este alto cargo que me honra el presidente y ya he recibido aproximadamente 20 ataques a mi WhatsApp y a mis correos electrónicos y nuestras familias ya están siendo atacadas. Yo les quiero recomendar encarecidamente a la oposición que se tomen una pausa, que se reorganicen, que repiensen sus pasos. No nos vamos a detener a responderles, no vamos a perder el tiempo en eso. Nosotros vamos a hablar muy poco, pero vamos a hacer mucho por este país. Amigos de la prensa, sé que hay muchas preguntas aún. El presidente mañana va a dedicar su día a seguir nombrando secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, directores, gerentes, pero además a impulsar la ley que ya fue enviada para la reducción de la mora quirúrgica. Esa es una prioridad absoluta del presidente, así como que lleguen medicinas a cada rincón del país. En segundo lugar, como lo dijo en el Congreso Nacional en su investidura, 10 millones de libros fueron ya enviados a producción para que a partir del 2 de febrero que inicia el año escolar, 1.7 millones de alumnos reciban sus libros y asimismo los maestros reciban sus cuadernos de trabajo. También todo el marco legal que se necesita para que el viernes antes de Semana Santa haya 0 baches en todos los ejes carreteros, se pueda impulsar el turismo, tengamos una Semana Santa con seguridad vial y con paz en el país. Muchas gracias, estamos para servirles. En las próximas horas podemos volver a platicar como amigos de la prensa, pongámonos de acuerdo, siempre habrá un canal abierto para ustedes y siempre habrá datos verificables. Nosotros no venimos a atacar a nadie, nosotros no venimos a hablar del pasado, venimos a trabajar. Muchas gracias. Bien, el ministro de Comunicaciones. Bueno, la expresión del presidente del Banco Central de Honduras: no vamos a criticar al gobierno anterior, es nuestro paradigma. Expresiones del presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos. En otra información, nuestra nota positiva está dedicada para la joven artista Elisa Erazo, que se ha dedicado a restaurar hermosos murales en espacios públicos como el Parque Calanterique en la ciudad de Ciguatepeque. La noticia positiva es presentada por Tigo. Todo el mundial solo en Tigo. Contrata Tigo Total con 150 megas de internet, 2 cajas de TV y plan móvil de 40 gigas por solo 1,100 lempiras. Como una iniciativa propia de esta joven artista, se tomó la tarea de restaurar estos murales ubicados en el Parque Nacional Calanterique de Ciguatepeque. Primero que todo, una de las partes de la motivación es para regresar un poco al parque, regresar esos colores, regresar que sea algo positivo para lo que es la ciudad de Ciguatepeque y también mostrar lo que es parte del arte, la arte y la cultura que tenemos nosotros como lo que es Ciguatepeque. Sí, esto es algo voluntario que nació de mí para más que todo para regresar lo que son
esas partes que alguna vez fueron olvidadas. Esta es una sumatoria de acciones que se ejecutan para impulsar el turismo en un espacio seguro en este parque nacional. Ya que se había tenido una mala publicidad del bosque, pero realmente no es así. Entonces ahora está regresando a esos espacios seguros para que familias, niños vengan aquí a lo que es a divertirse y a tomarse su fotografía y a pasar en familias. En los próximos días la buena acción se estará extendiendo a centros educativos de la ciudad. Sí, estamos tratando también de integrarnos en las escuelas públicas y enseñarles a los niños a los espacios que sean parte artística. Que lo cuiden y lo protegen y que no dejen basura, que no se apoyen en los murales, porque una de las malas cosas o acciones que hacen es apoyarse en los murales y eso lo que hace es dañarlo y se pierde una obra artística. Esta es una acción voluntaria artística que debemos de cuidar. Desde la ciudad de Cihuetepeque para TN Noticias, Omar Valenzuela. Bueno, en este momento la periodista Gabriela Lobo está con el nuevo presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos. La pregunta clave, ¿por qué Honduras decide retornar al CIADI? Adelante, Gabriela. Muchísimas gracias, Renato. En efecto, Roberto, como usted mismo dijo, ¿verdad? Nada de títulos en ese momento. No. Importante, ¿verdad? Esa determinación que se ha tomado para regresar al CIADI. Sí, en primer lugar, la decisión de retornar al CIADI viene porque necesitamos tener reglas claras para los inversionistas extranjeros. Los inversionistas extranjeros necesitan que existan estas reglas claras y, si no, genera incertidumbre. Y todo lo que genera incertidumbre no permite la atracción de inversión extranjera directa. Entonces, tenemos que retornar a reglas claras. Obviamente, eso solo es el primer paso. Y en esto tenemos que ser muy pacientes, porque básicamente este primer paso tiene que ir acompañado de ciertas reformas. Entonces, sobre esas reformas, el ministro de Finanzas las irá informando en el camino. No me compete a mí hacerlo por un tema de institucionalidad que queremos manejar, en el cual el ministro de Finanzas da la información clave al respecto, ¿verdad? Usted comentaba en la comparecencia que al menos son 2-3 meses para que se desarrolle este proceso. Así es. Van a ser aproximadamente de 2 a 3 meses para regresar al CIADI y en ese sentido tenemos que ser pacientes, es un proceso largo, ¿verdad? Y toma ciertos pasos, esas regulaciones ya las empezamos a iniciar. El presidente Asfura en su visita a Washington, D.C. me invitó y me dio el mandato de poder ir a averiguar cuáles eran los pasos necesarios. Quien estará encargada del proceso será la canciller Mireya Agüero en este punto, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo sepan, ahí se darán los elementos importantes al respecto. ¿Qué tanta imagen se perdió en este país con la salida del CIADI y en esto de seguridad? Preferiría no comentarlo, preferiría mejor que pensemos que podemos construir de ahora en adelante. Podemos construir credibilidad. Yo pienso que los inversionistas desean tener credibilidad. Necesitamos trabajar en los problemas, pero tenemos demasiados retos. Esto es como cuando esté en el presupuesto de su casa. Los recursos son escasos. Usted no puede cubrir todas las necesidades. Tenemos que priorizar a aquellos que más lo necesitan, ¿verdad? Entonces, creo que sobre ese punto, esa va a ser la clave para construir. ¿Y los beneficios de tener ya esto como país? Bueno, principalmente, imagínese usted, estar dentro del CIADI le permite poder enfrentar todas esas demandas, le permite conciliar. Si usted puede conciliar, entonces básicamente usted automáticamente no es demandado y no pierde. Entonces el presidente Asfura tiene una oportunidad de sentarse con estos inversionistas y que podemos conciliar todas estas demandas, ¿verdad? Que no carguen al Estado hondureño. En este momento estamos en vivo para TN5 Estelar. El licenciado Renato Álvarez le quiere hacer una pregunta desde el estudio. Sí, el directorio presidente del Banco Central, Roberto Lagos, está conformado en este momento por personas que en su mayoría han sido nombradas por el gobierno, que hace algunas horas ha terminado su cuatrenio. ¿Cómo piensa enfrentar estos primeros meses ahí en el Banco Central? Una gran pregunta, licenciado Renato, y creo que es un tema que no toqué. Básicamente, con respecto a este tema, tenemos que ir al Banco Central, encontrar el Estado, pedir una auditoría a la gerencia y adicionalmente conversar con las autoridades del directorio. Yo pienso que el primer instrumento es conversar porque
de tener estos 3 votos, ¿verdad? Dado el directorio, no permitiría poder hacer algunos nombramientos adicionales que el presidente necesita, como los comisionados de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Entonces, adicionalmente, esto también enlentece o retarda un poco la toma de acciones precisas en los temas de política monetaria, en los temas de, por ejemplo, política cambiaria, ¿verdad? Y básicamente tendremos que analizar todo eso. Y los próximos meses serán unos meses importantes para el tema de transición, dado que no tuvimos esa transición. Entonces, les pido por favor ser pacientes con nosotros. Obviamente sí nos pueden consultar siempre estamos abiertos para su consulta, licenciado Renato. Sí, sabemos, Roberto. Es una gran pregunta, vamos a... Sabemos, Roberto, dígame, licenciado Renato. Sabemos, Roberto, que la decisión de nombrarlo a usted como presidente del Banco Central es única y exclusivamente del presidente de la República, Narri Afura. Pero uno siempre se pregunta, en este mundo global, ¿cuánto han influido los organismos multilaterales de crédito en este nombramiento de Roberto Lagos como presidente del Banco Central de Honduras? Usted, como siempre, don Renato, muy hábil con sus preguntas, y pienso que esa pregunta hay que hacerse a los organismos multilaterales de crédito. Yo estoy aquí sencillamente para servir y nada más, es lo que le puedo decir, lo voy a hacer, trataré de hacer mi mejor esfuerzo y les quiero dejar algo en claro. Yo voy a estar aquí el tiempo que así Dios le disponga y lo voy a tratar de hacer por este gobierno. Después de esto, Roberto Lagos le va a dar paso a las futuras generaciones de economistas que tienen que venir a tomar. Yo no lo hago para tratar de mantenerme en un cargo eterno, lo hago simplemente porque quiero servir y dejar una buena huella. Y ese es el mensaje que les quiero dejar. Yo tengo mi vida en Estados Unidos y aunque ustedes no lo crean, estoy sacrificando un montón de cosas. ¿La independencia del Banco Central? La independencia del Banco Central, qué gran pregunta. Bueno, tendremos que trabajar en el tema de independencia para garantizar mayor gobernanza. Y esta es mi primera instrucción para el Banco Central. Dejen de utilizar las cuentas de Twitter del Banco Central para tratar de defender función gubernamental. Las cuentas del Banco Central son para comunicar el estado de la política monetaria, cambiaria y crediticia. Y esa sería mi primera instrucción. Por favor, todos los que manejan cuentas dentro del Banco Central, ya sea de Twitter de comunicación, de comunicación, por favor, no la sigan utilizando para el propósito que lamentablemente se utilizó en el pasado. ¿A qué se refiere con tasa cambiaria? ¿Habría devaluación? No, yo les dije con respecto al tema de devaluación, la devaluación responde a oferta y demanda, ¿verdad? O sea, entrada de dólares, salida de dólares. Y les pongo un ejemplo. Cada vez que ustedes compran ropa en el extranjero, ustedes ponen presión sobre el tipo de cambio como hondureño. Y adicionalmente, un tema más, y esta es parte clave, lo que sí les voy a dar certeza y certidumbre es que no se darán saltos abruptos, que es una cuestión totalmente distinta, ¿verdad? Mantener la estabilidad cambiaria, pero el tipo de cambio, y se lo digo, responde a oferta y demanda. ¿Qué tantos dólares produce la economía? ¿Qué tantos dólares gasta la economía? Y mientras sigamos en eso, ¿en qué se debe trabajar? Y eso se debe trabajar desde el Ejecutivo, ¿verdad? En generar condiciones para atraer mayor inversión, ¿verdad? Para generar mayores exportaciones. Entonces, quiero dejar eso claro desde el día 1. Hablaba también de la participación del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Cómo dice? Hablaba también de la participación del Tesoro. La participación del Tesoro de los Estados Unidos, perdónenme, la participación del Tesoro de los Estados Unidos es clave para nosotros y será sumamente relevante. Ellos están invitados a venir a participar con nosotros, tanto en el Ministerio de Finanzas como en el Banco Central como en la Comisión. Perdón, ¿tienen alguna otra pregunta? La imagen y la reputación del Banco Central ante el pueblo hondureño y la comunidad internacional, ¿cómo la vamos a mejorar? Con trabajo, con respeto y básicamente haciendo las cosas que debemos hacer, que es, nosotros somos una institución para generación de datos, nosotros somos una institución para generación de conocimiento y
para manejar ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué se va a hacer para evitar una nueva crisis de que no habían divisas en el caso de los dólares que volvieron? Qué gran pregunta. Vamos a trabajar en esos temas. Déjenme llegar el primer día al banco. Hay un tema clave sobre ese tema y es, obviamente, la revisión de la asignación de divisas. Tenemos que hacer una revisión. Se tiene que cambiar el mecanismo, ¿verdad? Tiene que responder al mercado, pero obviamente cuando hay un despropósito se tienen que buscar los mecanismos. Se los voy a explicar así, es muy sencillo. Usted no puede tener tipo de cambio fijo, no puede tener básicamente tasa de política monetaria fija. ¿Qué es lo que provoca cuando usted fija esas dos cosas? Salida de capitales. Entonces, obviamente, la salida de capitales del país fue consecuencia de mantener un tipo de cambio que no respondía a la realidad del país y adicionalmente una tasa de política monetaria que no correspondía a las condiciones de mercado. Eso es lo que puedo decir por el momento. Solo les pido paciencia y seguiremos trabajando. Gracias, Gracias. Claro. Bueno, hemos escuchado al nuevo presidente del Banco Central de Honduras, don Roberto Lagos. Bueno, vemos en pantalla el mensaje del expresidenciable liberal Salvador Narrala felicitando a Roberto Lagos, que ha sido nombrado por el presidente de la República presidente del Banco Central de Honduras. Y esto es lo que ha escrito. Felicidades por el nombramiento de Roberto Lagos, un gran profesional que trabajó en nuestro equipo de Economía y Finanzas en el tanque de pensamiento y que estamos seguros que realizará un buen trabajo. Esperamos que los políticos no le torpedeen las medidas que es necesario tomar para enderezar la economía hondureña. No son sencillas. Tito Adfura, no me estás pidiendo consejo, pero como conozco algo de economía y finanzas, mi recomendación es: confía más en Roberto Lagos que en tu entorno de políticos que te aconsejarán sobre este tema, que tal vez no son malos, pero están menos actualizados y neutrales que Roberto en política monetaria y las repercusiones que cada decisión tendrá en el futuro económico de la mayoría del pueblo hondureño. Bueno, un mensaje contundente de respaldo de Salvador Narrala, ex candidato presidencial liberal, al nuevo presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos. Y ahora vamos con otra noticia que hay que resaltar. Es que de nuevo Honduras, a través del presidente Narri Afura, anuncia que hace todos los procedimientos que corresponden para reincorporar al país al convenio sobre arreglos de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados CIADI. El presidente Narri Afura notificó formalmente la intención de Honduras de reincorporarse al convenio del CIADI, el mecanismo del Banco Mundial para la resolución de controversias en materia de inversión, en una carta dirigida a la secretaria general del CIADI, Martina Polasek. El mandatario informó que el país iniciará los procesos internos y enviará la documentación requerida para concretar su regreso al convenio. El gobierno señala que esta decisión busca restablecer un marco neutral y efectivo para resolver disputas entre el Estado y los inversionistas como una señal de certeza jurídica y confianza para la inversión nacional y extranjera. El secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, detalló que la reducción del aparato estatal contempla un fuerte recorte presupuestario que rondaría los 15.000 millones de lempiras para que los fondos sean destinados a los planes de trabajo del presidente Adfura. Vamos a trabajar en el tema de los aspectos sociales, el tema de salud, educación, el tema del arte, cultura y otros temas que vienen de la mano con lo que es la descentralización. Así que estamos trabajando fuerte en ese sentido, para revisando el presupuesto, para ver con qué contamos. Será el secretario de Finanzas quien revisará la situación fiscal del país para posteriormente emitir un informe que contemplará la reformulación del presupuesto general 2026. En sus primeras declaraciones, tras ser juramentada como canciller, la abogada Mireya Agüero de Corrales aseguró que llega a poner la casa en orden al tiempo de indicar que la política exterior del nuevo gobierno será un instrumento para atraer inversión y cooperación. Se va a reflejar la política exterior efectivamente en las necesidades internas, que el presidente ha sido muy enfático en decir:
¿A dónde quiere ver cambios rápidos? Salud, educación, infraestructura, el bienestar para todos los hondureños. Entonces, la idea es que la política exterior de Honduras va a ser un vehículo para atraer inversión, para atraer cooperación y para que nuestros aliados naturales entiendan que los necesitamos para apuntalar la economía del país. La funcionaria aseguró que se revisarán las agendas bilaterales con todos los países con los que Honduras mantiene relaciones diplomáticas, incluidos Venezuela y China, en función de las necesidades y los intereses estratégicos del país. En una de sus primeras acciones luego de tomar posesión, el presidente Nasriat Fura recibió las cartas credenciales de los embajadores de la Unión Europea e Israel, quienes llevaban varios meses esperando ser acreditados como representantes diplomáticos en Honduras. Entre los hondureños y israelíes hay enlace de muchos años, hay conexión y siempre también cuando tuve esos desafíos con el gobierno del anterior, siempre recibí una cálida bienvenida en ese país y siempre trabajé para el bienestar del pueblo. Entonces voy a seguir por ahora con mucho más energía y directamente con todos los funcionarios del gobierno. Estamos honrados, estamos profundamente agradecidos. Queremos firmar con el presidente Asfura un paquete de créditos con el Banco Europeo de Inversiones. Tenemos entre 169 y 500 millones de euros para líneas de transmisión eléctrica. Tenemos 60 millones de euros con un 30% de concesionalidad para acceso a finanzas sostenibles y 6 millones de euros, por otro lado, para reforzar el sector privado. También le hemos invitado a visitar la Unión Europea. De esta manera, Honduras continuará fortaleciendo sus relaciones bilaterales con la Unión Europea e Israel, priorizando sectores como la agricultura, tecnología, seguridad, infraestructura y desarrollo. Salgo con la frente en alto. Nada habría sido posible sin la resistencia popular, ha destacado este día Xiomara Castro, expresidenta del país. Mediante sus redes sociales, la expresidenta hondureña Xiomara Castro agradeció al pueblo hondureño por el respaldo inquebrantable al proyecto de refundación nacional y por resistir estos 4 años de lucha por la soberanía, la independencia y la justicia social en Honduras. En ese sentido, Castro indicó que nada de lo conquistado habría sido posible sin la resistencia popular. Asimismo, expresó que la lucha continúa. Al concluir este gobierno, afirmamos con hechos y no con discursos que se cumplió el mandato histórico, respetando la alternabilidad en la presidencia y la democracia. Salgo con la frente en alto y les recuerdo que las grandes avenidas quedan abiertas para una nueva victoria. Misión cumplida, afirmó la exmandataria. Y a propósito de la gobernante, hoy ha sido juramentada como nueva integrante del Parlamento Centroamericano junto a Mauricio Oliva, entre otros. La expresidenta Xiomara Castro fue juramentada como diputada del Parlamento Centroamericano durante la sesión ordinaria de la Asamblea Plenaria del Parlacén, en un acto protocolario realizado de forma presencial y virtual y presidido por la titular del organismo, Carla Gutiérrez. Castro integra la nueva bancada hondureña para el periodo 2026-2030, que asumió funciones conforme al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Junto a ella fueron juramentados los diputados titulares y suplentes que representarán a Honduras en este foro regional, marcando el inicio de una nueva etapa de representación política del país en el Parlacén. La delegación hondureña está conformada por exfuncionarios y figuras de peso del escenario político nacional, entre ellos el exdiputado Mauricio Oliva, en una nómina que ya genera lecturas y reacciones por los perfiles que la integran y el papel que jugarán en la agenda regional durante los próximos 4 años. Y en otra temática, el todavía director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, deja la institución tras 37 años de labores y señala que deja a su sucesor la construcción de la mejor academia de policía de la región y unos laboratorios de criminalística de alto nivel.
A sus 54 años, Juan Manuel Aguilar Godoy cierra un ciclo de más de 3 décadas en la Policía Nacional. Abogado con maestría en ciberseguridad, combina formación académica y experiencia operativa en una institución compleja y exigente. En 1989 ingresó a la Academia Nacional de Policía, graduándose como subteniente en 1992. Recorrió áreas operativas y de investigación, forjó mando en calle y gestión institucional. En 2016 resultó herido durante un enfrentamiento con delincuentes y tras su recuperación decidió continuar en servicio. Y todo lo que estuve tirado en el suelo y lo puse en práctica cuando me defendí, todo fue gracias al entrenamiento. Es duro, pero es mejor que exista más sudor en el campo de entrenamiento y menos sangre en el campo de batalla. Y esa es la historia de un policía. Todos los días salimos de nuestras casas y nos encontramos con una vida incierta y no sabemos si vamos a regresar en la noche. La carrera lo llevó al grado máximo al que aspira un oficial, dejándole experiencias agradables. Impulsó capacidades técnicas y modernización. En sus más de 4 años y 7 meses como subdirector y director general de la institución, liderando operativos de alto impacto y de seguridad en eventos masivos, Aguilar Godoy aspira a que un oficial de carrera lo sustituya en el cargo, pero reconoce que los políticos deciden. Hasta comisionado uno puede defender desde cadete. Yo fui la primera antigüedad de mi promoción hasta que llegamos a comisionado, pero de ahí son situaciones de índole político. Uno presenta su currículum ante el presidente de la República y este determina quién va a ser el director de la policía. Y eso es lo único que le pido al nuevo señor presidente de la República, que no permitan que esta institución sea política. Sobre cómo queda la institución policial a su salida, Aguilar Godoy dice que entregará a su sucesor un listado de casos operativos pendientes, proyectos de infraestructura y la mejora integral de los laboratorios de criminalística, asimismo la construcción de la mejor academia de policía de la región. La academia de policía ahorita la estaba viendo en La Paz, pero ya se tuvo un proyecto que ya está en el BID y empieza a desarrollarse en este año, y se va a crear una de las academias policiales más modernas de toda Latinoamérica, que va a ser en Támara, y ahí se va a hacer una academia que cuesta alrededor de $50 millones. La institución policial honró con ascensos hasta el grado máximo a un oficial probado en el mando y herido en el cumplimiento del deber, pero que en esta fecha confirma su retiro definitivo. Se va por haber llegado a la cima del servicio, dejando una institución en marcha. Y esto lo deberían tener presente en la memoria todos los que pretenden ser presidentes de sus países, al menos en esta región. Quienes son presidentes, miren ustedes, el gobierno de Estados Unidos entregó ayer lunes a las autoridades de El Salvador al expresidente del Congreso y excandidato presidencial de la Alianza Republicana Nacionalista Arena, partido de derecha, Norman Quijano, condenado en 2024 a 13 años de prisión por negociar beneficios electorales con las pandillas, informó la Fiscalía General de la República de El Salvador. De alguna manera, estas experiencias de los políticos centroamericanos deberían estar internalizadas profundamente en cada aspirante a la presidencia de estos países de la región o a los presidentes actuales. El también expresidente del Congreso, no solo fue presidente, el también fue presidenciable Norman Quijano, ¿verdad? Presidenciable, diputado, exdiputado. Sí. Alcalde. Sí, fue expresidente del Congreso, fue candidato presidencial. Todos los que aspiran a estos cargos en Centroamérica deben actuar con honradez, con honestidad, porque en algún momento la justicia de nuestros estados, cooptada o como quieran ustedes, hace justicia. Y ese es el caso de Norman Quijano. Estados Unidos lo ha enviado a El Salvador, acusado de estos delitos que les he dicho.
Él fue presidente del Congreso y fue condenado en El Salvador a 13 años de prisión por pactar con pandillas a las que, según la Fiscalía, pagó $100,000 a cambio de voto. Fue expresidenciable, no fue presidente Norman Quijano. Pero cuando se produjo el golpe de Estado en Honduras, era un político protagonista en El Salvador. Que estas experiencias sirvan para que las decisiones ejecutivas se hagan con honradez, con honestidad, en el marco del Estado de Derecho, porque a cualquiera le puede pasar lo que le ha sucedido a Norman Quijano. El presidente de Honduras, Nasri Adfura, rindió promesa de ley como nuevo gobernante de esta nación centroamericana por los próximos 4 años y en un breve discurso lleno de pragmatismo, Adfura esbozó las prioridades que regirán las líneas de trabajo en su gobierno: inversión, empleo, descentralización, salud, educación, infraestructura, turismo, agricultura, entre otros. Fue un sencillo discurso para una ceremonia igual de solemne y sobria. Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución. Luego de la promesa de ley de recibir la banda presidencial, el mandatario Nasri Adfura, muy a tono con su estilo, en su corto discurso después de los saludos, entró de lleno a recordarle a los hondureños que es tiempo de empezar a trabajar. Tenemos que ponernos a trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras. El tiempo empezó a correr. No podemos perderlo. Tenemos que resolver problemas a la gente. Los 6 ejes de su gobierno los encabeza la descentralización, el trabajo cercano con los alcaldes y la reducción del Estado. La descentralización es importante para la gobernanza. La descentralización y trabajar con 298 alcaldes sin ningún distingo de color político. Trabajar con ellos para poder gobernar. Entre sus prioridades inmediatas, el nuevo presidente de Honduras y su gobierno tienen en agenda entrarle sin demoras a los temas de seguridad, salud y educación. De frente a luchar contra la inseguridad. No tengan duda de eso. Salud, mora quirúrgica y atender con medicinas a la gente. Educación. Ya mandamos a imprimir 10 millones de libros para 1.270.000 alumnos de primer grado hasta 11º. En el campo económico figura la inversión, la generación de empleo, la infraestructura, agricultura y potenciar la industria sin chimeneas. Inversión. Ayer fue una muestra clara de la aprobación del RIP. Muchísimas gracias porque lo hicieron. Necesitamos generar trabajo, necesitamos generar empleo, oportunidad para la gente, con prosperidad. Infraestructura, importante para el desarrollo del país. No podemos buscar desarrollo si no tenemos infraestructura. La conectividad entre municipios, represa, desarrollo para el país. Agricultura, volver al campo, apoyarle a nuestra gente para volver a ser productores, para volver a tener el nombre de Honduras adelante en el campo. Turismo, la generación de empleo y lógicamente desarrollar las bellezas que Dios nos ha dado aquí en Honduras. Un gobierno digital eficiente, práctico, descentralizado, pero sobre todo, sin odios ni revanchismos partidarios. Una invitación a la unidad nacional que inicia en esta ceremonia modesta, sobria, pero sobre todo, sin lamentos ni descalificaciones. No más división, no es con insultos, con venganza, con odio, que vamos a salir adelante. Eso no puede ser.
Los hondureños queremos paz y prosperidad. Y en eso nos vamos a enfocar para hacerlo. Empeño mi alma, vida y corazón para hacerlo. Al final del discurso más corto, puntual y directo de los últimos 11 mandatarios, el nuevo inquilino de Casa Presidencial terminó con la promesa que cerró todas sus concentraciones políticas en tiempo de campaña. Honduras, no te voy a fallar. Vamos a estar bien. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias. Dios bendiga a Honduras. Muchas gracias. Luego de su disertación, que no superó los 8 minutos, el presidente de la República se dio tiempo para saludar a los diputados de todas las bancadas. Salió a saludar también a sus parciales en las afueras del Legislativo, participó en un cóctel y salió, según sus propias palabras, a trabajar por Honduras, porque ya no existe tiempo para perder, sentenció. Pero quizá el momento culminante en cuanto a sensibilidad se produjo en una oración del nuevo presidente de Honduras, Narri Afura. El presidente Narri Afura, antes de cerrar su discurso esta mañana en la Cámara Legislativa, pidió unos 2 minutos más para recordar una oración que, según dijo, lo acompañó y recitó en muchas ocasiones cuando estuvo por 8 años como alcalde del Distrito Central. Si me permiten ahora, esta es una oración que la hice varias veces siendo alcalde. Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y no a decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la felicidad. Si me das fuerza, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Y si me das la humildad, no me quites la dignidad. También recitó otro fragmento de esta oración que textualmente dice: enséñame a amar a los demás como a mí mismo, a juzgarme con la misma medida con la que juzgo a los otros. Si yo faltara a la gente, dame el valor para pedir perdón. Y si la gente faltara conmigo, dame el valor para perdonar. Señor, si alguna vez me olvido de ti, no te olvides tú nunca de mí. Amén. Luego de ser ungido como el nuevo presidente de Honduras, Narri Afura procedió a sancionar en el Congreso Nacional los 3 primeros decretos con que arranca su administración relacionados por la ampliación o con la ampliación del régimen de importación temporal RIT por 5 años para reactivar las primeras fuentes de empleo. El segundo decreto sancionado tiene que ver con la venta del avión presidencial con el propósito de disminuir los gastos del Estado y destinar esos recursos para áreas prioritarias como salud, educación y desarrollo social. El presidente Afura también sancionó el decreto que amplía la cobertura de la UNA a departamentos donde no había, entre ellos, gracias a Dios, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle, Ocotepeque, Lloro y Santa Bárbara. La ceremonia de la toma de posesión del presidente Narri Afura tuvo de todo: solemnidad, religiosidad, emotividad, respaldo y calor popular. Pues en las afueras del hemiciclo una marea azul seguía paso a paso la ceremonia y el nuevo gobernante hondureño, sin protocolo, se dirigió a saludarlos y a pronunciar una de las frases que lo ha hecho popular: la racha está activada. Y estamos activados. Una marea azul de simpatizantes copó una calle adyacente al Congreso Nacional para respaldar al presidente electo Narri Afura, mientras estrictos cordones de seguridad resguardaban la zona en las horas previas a la ceremonia. Desde muy temprano, el centro de la capital se convirtió en un hervidero de actividad. Para mí significa la paz, la unidad. Prensa apostada para capturar cada momento histórico, policías y soldados cumpliendo su labor, y un pelotón de cadetes que con uniformes impecables y movimientos sincronizados aportó solemnidad y orden al acto oficial. Trajes y corbatas elegantes junto a una variedad de diseños en los vestidos marcaron la llegada de los invitados especiales a la sede de la Asunción Presidencial.
Miembros del cuerpo diplomático y ministros del nuevo gabinete arribaron impecables aportando sobriedad y formalidad a una ceremonia cargada de simbolismo. De pronto apareció un grupo de camionetas. Una de ellas era conducida por el propio mandatario Nasri Al-Fura, quien, fiel a su estilo y acostumbrado al contacto directo, abrió la puerta del vehículo para ponerse de pie. Saludos, papi. Éxito, papi. Buenos días a todos. Gracias. Y que Dios bendiga a Honduras. Y saludar de forma cercana y espontánea a la multitud que lo esperaba. Al interior del Congreso Nacional, una voz icónica volvía a resonar en el hemiciclo, la del reconocido periodista Nahum Valladares, habitual en los grandes momentos nacionales. Los cadetes ingresaban nuevamente con formación impecable y a las 9:05. Honores de ordenanza. Con honores de ordenanza, el presidente Nasri Al-Fura y la primera dama, Lisette del Cid, hacían su entrada entre aplausos que retumbaban en el recinto. El titular del Poder Legislativo lo recibía en el estrado principal, mientras el ambiente se impregnaba de una solemnidad protocolar propia de los momentos que marcan la historia democrática del país. Dios bendiga a cada uno de los que estamos. Tras unas breves palabras, el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras elevó una sentida oración, mientras la plegaria llenaba el hemiciclo. Y bendecir a todos los diputados. El presidente Nasri Al-Fura, con la mirada atenta y serena, saludaba discretamente a los presentes, con gestos contenidos y sonrisas breves. Sin cerrar los ojos, acompañó la oración en silencio junto a la primera dama hasta recibir de manos del pastor la Biblia en un gesto cargado de simbolismo y compromiso. De la mejor manera. Así es de que reciba la palabra de Dios en sus manos. Seguidamente, el rector de la Basílica Menor de Suyapa, Carlos Magno Núñez, elevó también una oración al Altísimo, invocando bendiciones para la nación y sus autoridades. Seguidamente, el presidente Nasri Al-Fura entonó el himno nacional, acompañado de su esposa e hijas. Invitamos a las 9:20, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, lo llamó junto al núcleo familiar para proceder a la promesa de ley. Ciudadano Nasri Juan Al-Fura. Sereno pero visiblemente emocionado, juró sobre la Biblia y la Constitución, sostenida por su familia, asumiendo con firmeza el reto de conducir los destinos del país. Cumplir la Constitución, las leyes, como lo dice los sagrados mandamientos. La ceremonia avanzó entonces hasta uno de sus momentos más simbólicos, la imposición de la banda presidencial, tradición centenaria que materializa la investidura del poder y la responsabilidad que desde ese instante recae sobre el nuevo gobernante. La nueva pareja presidencial abandonó el hemiciclo entre sonoros aplausos. Luego hicieron lo propio la titular de la Corte Suprema de Justicia y otros altos funcionarios. Mientras el presidente Nasri Al-Fura volvía a romper el protocolo, en la plaza del Congreso Nacional se acercó a su gente, saludó, se tomó fotografías y compartió gestos de cercanía antes de subir al estrado, donde reactivó la conexión popular que le impulsó hasta Casa Presidencial. Bendiciones a todos y a todas. María Holanda, Telenoticias. Bueno, el presidente de Honduras, Nasri Al-Fura, en su discurso de toma de posesión hizo hincapié en la salud y la educación entre sus prioridades, anunciando algunas de sus medidas que son bien recibidas entre distintos sectores por generar confianza y piden controles estrictos para mayor transparencia y rendición de cuentas. Mora quirúrgica y atender con medicinas a la gente. Educación. Ya mandamos a imprimir 10 millones de libros.
Salud y educación quedaron señaladas como prioridades del nuevo gobierno en su primer mensaje al país. Dos sectores con rezagos acumulados que hoy inciden directamente en la exclusión social y la migración. En educación, el anuncio de invertir en libros es bien recibido por especialistas que advierten que en la última década el sistema perdió estudiantes en casi todos los niveles. Una deserción que golpeó con más fuerza a las familias de menos recursos. La mejor inversión, costo-beneficio para mejorar los aprendizajes es la de los libros de texto y cuadernos de trabajo. Eso toda la literatura internacional especializada se lo señala. Nosotros desde el observatorio hemos venido insistiendo desde tiempos del ingeniero Bueso, en pandemia, luego durante los 4 años de la gestión anterior. Para los expertos, fortalecer la educación básica es clave para mejorar los aprendizajes, mientras el reto pendiente sigue siendo ampliar el acceso a Internet y tecnología para reducir brechas. Frente al colapso sanitario, el nuevo gobierno evalúa medidas para cirugías y medicamentos que solo generarían confianza si se aplican como soluciones excepcionales y transparentes. Todas las acciones que beneficien al pueblo hondureño deben de ser apoyadas independientemente de cualquier color político. En este caso, la entrega de medicamentos, se han propuesto y he escuchado algunas opiniones al respecto, y lo importante es que el paciente tenga su medicamento. Desde el análisis social se advierte que cualquier inversión en salud debe ir acompañada de controles estrictos, recordando que históricamente ese sector ha sido vulnerable a la corrupción. Es importante y es válido que los diputados también miren con detenimiento este decreto, porque hay que recordar que el tema de salud ha sido uno donde la corrupción ha estado presente con escándalos mayúsculos. Desde el 2013 con el tema del Seguro Social y luego 2021 con los hospitales móviles y la compra de medicamentos, que siempre es un problema. Los sectores históricamente olvidados hoy ponen la lupa sobre las nuevas autoridades y exigen que educación y salud se conviertan por fin en decisiones que cambien la vida del pueblo hondureño. Carolina Martínez, Telenoticias. No te voy a fallar. Vamos a estar bien. Habrá que ver para creer, pero por ahora la confesión "vamos a estar bien", con la que el presidente Nasri Juan Azfura culminó su discurso tras ser juramentado, genera expectativas según representantes de diferentes sectores en San Pedro Sula. Realmente su mensaje ha sido corto pero contundente. Es un mensaje que nosotros apoyamos como ciudadanos, como empresarios, y que creo que debemos abrazar, que es la pacificación, es alejarnos de la polarización, es apuntalar la seguridad jurídica ciudadana en este país, apostarle al trabajo, a levantarnos temprano, a querer y amar al país, a ser solidarios y a trabajar por más inversión nacional y extranjera. A criterio de este directivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, el mandatario tiene que actuar con victorias tempranas y hechos concretos que mantengan la coherencia entre lo que ofrece y lo que implementará. Obviamente le toca una labor difícil, que es reconstruir la confianza. Ahora, la confianza no se construye con discursos ni con promesas, se construye con hechos concretos. Entonces, mucho más allá del discurso del presidente, lo importante van a ser sus primeras acciones. Y esas primeras acciones tienen que tener una tendencia a favorecer los intereses de la ciudadanía. Por ejemplo, vemos con alguna esperanza la aprobación del régimen de importación temporal, un mecanismo que era necesario para el sector agroalimentario nacional, para salvar puestos de trabajo y para salvar también la generación de divisas. Hay muchas otras iniciativas que tienen que avanzar de manera decidida en estos primeros días. Desde la pequeña y mediana empresa hay quienes confían en que este sector será fortalecido con el nuevo gobierno. Esperamos que se den cambios estructurales con políticas públicas que nos vengan a fortalecer como sector, tanto en la parte financiera, en la formalización de empresas, en la comercialización, para que nosotros podamos tener mayores condiciones también para nuestros colaboradores, generar mejores condiciones laborales, ya que somos el sector que más empleo genera en el país. Algunos sanpedranos que han emprendido para sobrevivir aspiran a que las condiciones económicas en el país mejoren. Estamos en la calle prácticamente, porque las ventas se los han bajado, no hay dinero para comprar. Pues ahorita estamos esperando, primeramente Dios, nuestro presidente sea muy bueno.
Coinciden en que hay que ver hacia adelante, pero la unidad y el diálogo son claves. Lo vamos a demostrar juntos. El desempeño del consejero suplente del CNE, Carlos Cardona, no pasó desapercibido en el discurso de la toma de posesión del presidente Nasri Asfura, quien lo felicitó públicamente por su papel en la declaratoria oficial de las elecciones. Al finalizar el evento, Cardona afirmó que era su compromiso con Honduras y su deber como funcionario cumplir y hacer cumplir la ley. Al ser consultado sobre la firma otorgada para la certificación de los resultados electorales, sostuvo que la firma es su deber como funcionario y no se puede juzgar a nadie desde el momento que se asume un cargo, es cumplir, reiteró. Y atentos porque después de la pausa vendremos con la información relacionada a la asunción de los alcaldes, a la toma de posesión de los alcaldes, lo que está sucediendo en la alcaldía del Distrito Central. Hay reacciones de Juan Diego Zelaya, pero también hay reacciones de Jorge Aldana. Atentos a estas noticias aquí en el Noticiero Líder y además reacciones en el mundo sobre la asunción de Nasri Asfura. La alcaldía del Distrito Central confirmó su respaldo a la celebración de la Alborada mediante el traslado de la coordinación operativa a la Policía Municipal, que brindará vigilancia y orden de forma permanente durante las actividades relacionadas con esta tradicional manifestación religiosa en la capital. Ayer iniciamos un proyecto de bacheo nocturno, express, baches pequeños, seguimos con los operativos de limpieza y ahorita venimos a ponernos a la orden de la Iglesia Católica, recordando que ya empieza a venir la gente para celebrar el aniversario de nuestra Virgen de Suyapa. Aquí vamos a estar todos estos días permanentes apoyando a la Iglesia Católica en este sentido, para que reactivemos. Al final de eso se trata, de trabajar sin distingos de color político, todos juntos. Lo primero es el tema financiero, resolviendo el tema financiero, 11.000 millones de deuda. El alcalde reiteró su llamado a la unidad y anunció que su administración retomará proyectos estratégicos como el Boulevard Suyapa y el puente Papa Francisco de Mateo, además del inicio de trabajos de bacheo en distintos sectores de la ciudad, mientras se revisa la situación financiera de la comuna capitalina. Bueno, pero tenemos que recordarle a Juan Diego Zelaya que en Frente a Frente prometió que si en 3 meses de su gestión no está operativo el Trans 450, él renuncia. Lo dijo en Frente a Frente. Si en 3 meses no está operativo el Trans 450, renunciaré. Ya vamos a pasar. Ya vamos a pasar más adelante, en otros días, en otros noticieros, esas expresiones en Frente a Frente de Juan Diego Zelaya. Solo como un recordatorio a todos los funcionarios de que lo que han prometido deben cumplirlo. Pero ¿qué pasa con Jorge Aldana, el exalcalde del Distrito Central? Dice que no puede entregar lo que le han robado. No podemos entregar lo que nos han robado. Ya se le robaron. Aunque la expectativa era que el hasta entonces edil capitalino Jorge Aldana entregara este martes la comuna, esto no ocurrió. Al contrario, aseguró esta tarde que no entregará las instalaciones y que analizan con los líderes de su partido político cuáles son las acciones que tomará. Aquí estamos de momento, pero estamos analizando junto a la coordinación del partido y los líderes políticos, líderes también de sectores privados, de la vida local de la ciudad, tomar decisiones políticas coherentes. Nosotros no somos intransigentes. De aquí seguiremos firmes, no estamos acá atrincherados por un capricho. Estamos porque sabemos que estamos pidiendo que es lo justo. Y esta muestra de presión es un llamado a la Corte. Yo no quiero estar aquí metido. Si quien quiere estar aquí metido, así ya me tocó hasta 30 días, igualmente frente al Consejo Electoral. Lo hago porque es una voz de protesta pacífica. Aldana también aseguró que no teme algún desalojo por parte de las fuerzas de seguridad estatales y denunció amenazas de otros sectores que no quiso revelar para que entregue la alcaldía. Para este abogado, en este caso se está ante un conflicto político que está llevando a Aldana a la comisión de varios delitos como el abuso de autoridad. La consecuencia legal más grave es una acusación criminal. Aquí habría que ver si comete un abuso de autoridad o una usurpación de funciones, porque legalmente él ya no es el alcalde. Si nosotros nos vamos a hacer valoraciones del entorno y lo que ocurrió previo a esa declaratoria, nos vamos a dar cuenta que al final el alcalde tuvo este problema porque sus abogados no hicieron bien el trabajo o solicitaron bien el proceso de impugnación.
Mientras Aldana sostiene que se atrincherará en la alcaldía hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva su caso, esta analista lamenta el mal mensaje que se envía a la democracia cuando un alcalde saliente se niega a entregar el poder alegando fraude sin una resolución firme. El mayor perdedor de toda la situación es el pueblo capitalino, asegura. Una inconsistencia de legitimidad a todo nivel, porque definitivamente la población ha tenido hasta este momento ya la toma de posesión del nuevo alcalde, declaraciones legítimas, y el hecho de que un alcalde se niegue porque alega que hay fraudes y todavía con una decisión jurídica implica que es antojadiza y muy riesgoso el papel que está tomando, no solo para él, sino que también para la corporación que lo está acompañando. Más allá del conflicto político, quien paga el costo de esta transición entrampada son los capitalinos, que al día de hoy siguen sin claridad sobre quién gobierna plenamente la ciudad. La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa se pronunció oficialmente este martes tras la toma de posesión del presidente electo Narri Adfura, destacando que el inicio del nuevo gobierno es una nueva etapa en la relación bilateral entre ambos países. A través de su cuenta oficial de X, la embajada posteó: honrada de ser la representante oficial del gobierno de los Estados Unidos en la toma de posesión del presidente electo Adfura. Hoy marca el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y Honduras, con oportunidades para avanzar juntos en prioridades compartidas en materia de seguridad, cooperación económica y el fortalecimiento de los lazos entre nuevas naciones, señala la publicación acreditada a Colin Hoy, encargada de negocios de la embajada en el país. El mensaje reafirma el apoyo del gobierno estadounidense a la transición democrática y su interés en continuar trabajando junto al gobierno hondureño en proyectos estratégicos para la región. Y María Elvira Salazar, la congresista estadounidense, saluda la asunción de Adfura. Mediante su cuenta de X, la congresista estadounidense María Elvira Salazar deseó el mayor de los éxitos a Narri Adfura al asumir la presidencia de Honduras, expresando su confianza en que esta nueva etapa fortalezca las relaciones con Estados Unidos, impulse el crecimiento económico y abra más oportunidades para el pueblo hondureño, subrayando que una Honduras próspera y democrática es clave para la estabilidad y el progreso del hemisferio, y manifestando su expectativa que el nuevo gobierno traiga desarrollo, seguridad y prosperidad para todos. Y otro congresista, Carlos Jiménez, avisora un nuevo amanecer para Honduras con Narri Adfura. El congresista de Estados Unidos, Carlos Jiménez, felicitó este martes a nombre del Congreso estadounidense al presidente Narri Adfura y declaró que inicia un nuevo amanecer para la hermana República de Honduras. A través de sus redes sociales, Jiménez aseguró: vamos a seguir fortaleciendo los vínculos entre nuestras naciones para crear grandes oportunidades para nuestros pueblos. Y María Corina Machado también ha felicitado a Narri Adfura. La lideresa opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, le deseó este martes el mayor de los éxitos en su mandato al presidente hondureño Narri Adfura. A través de sus redes sociales posteó: hoy, cuando comienza una nueva era para Honduras, le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión. Su llegada al poder representa una gran oportunidad para su país y toda la región. El pueblo de Honduras cuenta con los demócratas venezolanos, así como los venezolanos sabemos que contamos con usted y su gente para construir un hemisferio libre, próspero y seguro. Un abrazo grande y Dios los bendiga, finalizó Machado. Y también se han producido reacciones locales. Entre estas reacciones, la de los empresarios que ofrecen trabajar conjuntamente con el presidente Adfura. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada felicitó y respaldó la toma de posesión del presidente Narri Adfura, al tiempo de expresar que el cambio de mando como una señal de respeto al orden democrático, la confianza en las instituciones y la estabilidad económica. Según el COEB, la alternancia es una señal clara de madurez democrática y un pilar indispensable para fortalecer la seguridad jurídica, promover la inversión, generar empleo y garantizar el desarrollo sostenible. Los empresarios también reiteran su disposición a trabajar junto al nuevo gobierno para impulsar iniciativas de inversión, innovación y empleo digno. Finalmente, el COEB hizo un llamado a iniciar una etapa de unidad, confianza y trabajo por una Honduras más justa. También Fede Cámaras ha felicitado al nuevo presidente hondureño y señala prioridades para el sector empresarial.
La Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras felicitó al nuevo gobierno que encabeza el presidente Nasri Adfura y expresó su disposición de trabajar de la mano desde el primer día por el desarrollo económico del país. La gremial empresarial señala que la agenda entre gobierno y sector privado debe abordar las siguientes prioridades: reactivación de la ley de MIPYME, revisión de incentivos fiscales, acceso a financiamiento, digitalización, mejora de la infraestructura y logística y el impulso al sector agrícola como motor de empleo y crecimiento. Una de las promesas que ha hecho el presidente Adfura es extender a centros regionales toda la operatividad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y sobre esto se ha pronunciado la exrectora de la Universidad Autónoma, Julieta Castellanos. Firmando ya los decretos para luego ser enviados al diario oficial. La aprobación en el Congreso y la sanción presidencial para crear nuevos campus de la UNA. La exrectora Julieta Castellanos advirtió que el proceso no es inmediato, ya que implica altos costos y la obligación de garantizar calidad y rigor académico. Si se llevan a cabo con los procedimientos, con la calidad y el rigor académico de nivel superior, no es un proceso que se resuelve en pocas semanas o en un semestre. Por otro lado, la gente se hace mucha expectativa en las comunidades pequeñas, intermedias. Ellos creen que la universidad puede abrir todas las carreras, que puede abrir medicina, arquitectura, las ingenierías, informática, todo. Castellanos también valoró el discurso del presidente Nasri Adfura al destacar que evitó la confrontación y el señalamiento de culpables, una práctica frecuente del gobierno saliente, lo que a su juicio marca un cambio de estilo desde el Ejecutivo. Su estilo personal no es confrontativo. Yo creo que en esa parte va a haber un cambio sustantivo. Nosotros mirábamos en el discurso de la expresidenta Castro, no un discurso para unir, sino un discurso para profundizar las diferencias, para remarcar. Bueno, pero el país sigue sufriendo el problema de la inseguridad. Miren hoy lo que ha ocurrido. En una humilde casa fueron encontrados 2 ancianos. ¿Dónde? En el Plan San Manuel Cortés. Estos ancianos se presume habrían sido degollados mientras la policía investiga estas muertes. En la comunidad del Plan San Antonio de Cortés no salen del asombro tras el hallazgo de 2 ancianos muertos. Tina García y Antonio Chepe García fueron encontrados adentro de una vivienda en estado de putrefacción. Se presume que fueron degollados, extremo que investiga la policía. Hasta el momento es de manera preliminar, nuestros agentes policiales ya de la Dirección Policial de Investigaciones se ha asignado un equipo para que realice las diferentes diligencias investigativas y esperaríamos que pues en este caso vayan avanzando las investigaciones y se pueda dar con la detención de las personas que habían realizado este tipo de, en este caso, haberle dado muerte a estas 2 personas en este sector de Cortés. La muerte de los 2 ancianos ocurrida durante el fin de semana ha sido condenada por la sociedad hondureña, principalmente este adulto mayor que no encuentra una explicación. El mundo anda mal, sí, porque está feo eso, está bastante feo eso, porque uno ya de edad ya no tiene defensa casi ya, sí. Ya un joven tiene más fuerza que uno de edad. Desde el Comité de los Derechos Humanos exigen se investigue si los 2 longevos fallecieron degollados y deducir responsabilidad a los hechores. Debe de ponerse todo el empeño de parte de las autoridades de investigación para que se pueda dar con quienes le quitaron la vida a estas 2 personas ahí. Según los vecinos de la comunidad del Plan en San Antonio, Tina García y Chepe García eran hermanos, reconocidos como personas de bien. Orlín Martínez, Telenoticias.
Hola, ¿qué tal? No hay buenas noticias para nuestros amigos en la costa norte. El Frente Frío número 30 está precisamente sobre el Golfo de Honduras y para estas próximas horas las lluvias serán más copiosas y van a abarcar otros municipios que no fueron afectados en las últimas horas. Los vientos continúan en ráfagas del norte y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 60 kilómetros por hora en parte del centro, oriente y occidente y también en la costa norte, que ya les voy a mostrar el impacto. Mientras estos mapas de proyección nos muestran justamente cómo la masa polar pues comienza a descender, también la cantidad de humedad que ingresa para esta próxima jornada y que abarca otras zonas que no fueron afectadas en la jornada de martes, y entonces ya para este miércoles se incrementa la precipitación en volúmenes en municipios ya del departamento de Atlántida, pero continúan siempre en el departamento de Cortés, a lo largo del Valle de Sula, Puerto Cortés, en Cuyamel, en Mesapa, Tela, con volúmenes de 233 milímetros, y vamos un poco más allá, hasta Jutiapa, también superando los 140 milímetros, La Ceiba 191, Esparta, La Masica, Olanchito, por encima de los 100 milímetros, y esperando también alta precipitación sobre zonas de Zonaguera, ya en Colón, Sabá, Tocoa, Trujillo, Bonito Oriental. Así que por favor, extremar precauciones. Otro factor importante es el oleaje. Hasta 6 metros la altura máxima que puede llegar el oleaje en el litoral Caribe, así que extremar precauciones. Embarcaciones de medio bajo calado, prohibido moverse. A la salida del Golfo de Fonseca también un poquito elevado, no como en el litoral Caribe, 2.1. Observamos las temperaturas. Todas estas zonas verdes, temperaturas frías para esta jornada de miércoles. Solamente la zona sur se queda con temperaturas elevadas, que justamente las observamos traducidas en 36. Pero en el resto del territorio, aquí en el centro, las máximas no van a superar los 21 grados, entre 20 y 21, 23 en el noroccidente y 29 y 27 en la región oriental. A tomar en cuenta este pronóstico, por favor, y a cuidarse mucho. Siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. 35% de descuento en aros seleccionados para niños y 25% de descuento en lentes. Asfura asume presidencia de Honduras, promete no fallar y define primeras prioridades en salud, educación, seguridad, empleo, inversión e infraestructura. Nasri Asfura sanciona los primeros 3 decretos de su administración: ampliación del RIT, venta del avión presidencial y expansión de centros regionales de la Universidad Nacional. Presidente juramenta nuevo gabinete con rostros nuevos, algunos tecnócratas y otros políticos. Honduras envía nota para formalizar el retorno del país al CIADI como marco neutral para resolución de controversias. Intensas lluvias azotarán la costa norte este miércoles, mientras caen las temperaturas en el 80% del territorio nacional.